Capítulo 2. El viaje. Volvamos al lugar del cuento donde le dije a María que me iba de viaje. En aquella época me había hecho amigo del capitán de un barco en uno de los puertos que había visitado. Viajamos allí unas cuantas veces, mi grupo de amigos y yo, y repetidamente nos encontramos con este ser que tenía un barco. Nos habíamos hecho amigos rápidamente en el transcurso de un año. Así que esto no fue algo a lo que me lancé sin pensarlo. El capitán de este barco hablaba el mismo dialecto que yo. De hecho, hablaba muchos idiomas y esto me pareció fascinante. Me pareció bastante intrigante que pudiera conversar con tantos tipos diferentes de personas. Fue esta relación la que me impulsó a aventurarme en un viaje al extranjero, por así decirlo. Estuvo de acuerdo en que podía viajar con él durante un tiempo determinado y visitar algunas tierras que no me eran familiares, que no eran familiares para nadie que yo conociera excepto él. Le hablé de sus destinos y de sus experiencias. De hecho, estaba intrigado, particularmente por las experiencias relacionadas con las prácticas religiosas y espirituales, porque esa era mi especialidad y mi pasión. El día que me fui, María estaba muy molesta. De hecho, ella no vino a decirme adiós. Había empacado algunas prendas de ropa, un poco de dinero y algo de comida. Todo envuelto para el viaje a la ciudad portuaria. Pero ella permaneció en su habitación llorando. A pesar de mis esfuerzos, ella no me permitió verla. Le dije que la amaba y que estaba haciendo esto por el bien superior de mi vida. Quería que ella entendiera que regresaría con información que cambiaría la forma en que hacíamos las cosas. Cambiaría la forma en que experimentábamos nuestra vida juntos y aumentaría nuestra experiencia juntos, pero ella no podía verlo. Eso sí, en aquellos tiempos las mujeres no tenían la libertad de viajar como lo son en tu época. No estaban libres de estas limitaciones culturales. A pesar de nuestras costumbres poco convencionales, ella todavía vivía dentro de los confines de un pequeño pueblo como mujer. Y esta era su prisión definitiva. Pudimos negociar algunas reglas, pero la estructura general de la sociedad no le permitió venir conmigo. Habría sido excluida completamente y para siempre de su familia, de la zona del pueblo en el que vivíamos, en el que ella vivía. Decidí emprender este viaje solo, no por la alegría de dejarla, sino por mi amor por ella. Nada me hubiera encantado más que tenerla conmigo, pero no sabía en qué territorios me iba a aventurar y no deseaba que volviera a casa con gente que no quería hablar con ella, con gente que no quería hablar con ella ni verla como una mujer decente. Podría decir que fui egoísta al emprender mi aventura y estaría en lo cierto. Al comienzo de nuestras prácticas espirituales, cuando nos aventuramos en este nuevo mundo de comprensión, de hecho, debemos ser egoístas hasta cierto punto. Esta es una de las grandes enseñanzas que se utiliza mal y se asocia con mi nombre de una manera muy definitiva, la idea de sacrificio y la idea de sufrimiento. De alguna manera, a la crucifixión, la forma de mi muerte tal como la perciben en la Biblia, se le dio esta metáfora de todas las vidas y se le impuso particularmente a las mujeres esta idea de que si sufres y te sacrificas, irás al cielo. Ese no es en absoluto el mensaje de la crucifixión. Eso no es lo que significa la historia. En verdad, no existe la asociación con mi nombre y ciertamente no existe ninguna asociación de sufrimiento, tormento y martirio con ir al cielo. No tiene nada que ver con eso. Esto es una completa y absoluta mentira. Aquí deseo decir que aquellos de ustedes que ya están en un camino espiritual, o tal vez aquellos que se aventuren en un camino espiritual después de leer este material, necesitarán concentrarse en sus propias mentes, necesitarán concentrarse en ustedes mismos. El hecho de hacer esto te convertirá en una persona mucho más valiosa, más poderosa y más amable. Se podría decir que no centrarse en uno mismo, sino en los demás, es de gran valor, pero ese no es el caso para la mayoría de ustedes. En realidad, la mayoría de ustedes se vuelven muy amargos cuando se sacrifican. La mayoría de ustedes se resienten mucho cuando hacen sacrificios. Cuando estás separado de tu pasión y de tu alegría,
te enfermas y te deprimes, y eso no sirve a nadie. Terminas siendo una carga para otros seres, un albatros sobre sus cuellos, y de hecho terminas sin ser de beneficio alguno, más blasfemas que deseo hacer. No se requiere sacrificio. El sufrimiento no es necesario. No se requiere el martirio. Esto no tiene nada que ver con alcanzar el estado mental que te llevará a un lugar celestial y pacífico. Ninguna de estas cosas es necesaria, y son las estructuras religiosas de tu sociedad las que con el tiempo han representado esta historia para lograr sus propios fines y lograr el resultado de seres alejados de sus pasiones y de su propia fuente de fortaleza, que es su conexión a través del gozo con el espíritu. Han utilizado estos principios para su propio beneficio. Por eso cuento este aspecto de la historia. Sabía en mi corazón, por el sistema de guía que había estado escuchando durante muchos años y por los espíritus que había estado escuchando también, porque continuaron hablándome en sueño y continuaron dialogando conmigo en mis sueños, mente, que me estaba empujando a emprender esta aventura. Entonces, esto es lo que hice. Dejé la ciudad con el corazón apesadumbrado y la cabeza gacha, preocupándome por Mari, pero tenía una buena familia que la amaba. Tenía un trabajo que disfrutaba e iba a estar bien. Lo sabía en mi corazón. Tenía que emprender este viaje. Había algo muy dentro de mí que me empujaba a hacer este trabajo, que me empujaba a emprender este viaje extremadamente inusual hacia tierras que nunca había conocido y que nunca había visto antes. Título: La ciudad portuaria. Me tomó 2 días llegar al puerto donde embarcaría en ese barco, y luego tuve que esperar unos cuantos más a que llegara mi amigo con su barco. Llegaba regularmente a este puerto cada 2 o 3 meses. Habíamos quedado en encontrarnos a una hora determinada, y él llegó un poco tarde, pero no de manera preocupante. Estaba lo suficientemente nervioso como para emprender este viaje, y disfruté estar en la ciudad portuaria. Disfruté hablando con personas de diferentes lugares. Muchos de ellos hablaban mi idioma. Yo era menos experto en hablar el suyo, pero traté de aprender algunas lenguas diferentes. Reconocí ciertos idiomas que encontré repetidamente y pensé que intentaría entender algunas palabras y aprender algunas frases. Me quedé en una pensión que era bastante estridente y en voz alta, pero en ese momento estaba deseoso de olvidar el sufrimiento de mi querida María, así que me uní a las festividades. Yo era fiel a María en ese momento. Había, por supuesto, mujeres de malas condiciones, de reputación en las ciudades portuarias, y hablé con ellas porque en mi mente no había ningún juicio sobre estas mujeres. Sabía que la sociedad las sometía, que muchas de ellas no tenían otra opción, y entendía este condicionamiento. Lo estudié durante muchos años. Esta idea de que los seres se comportan mal porque no tienen elección, dadas las limitaciones de su mente y de sus enseñanzas, había sido objeto de mi profunda y razonada contemplación. Debes entender que siempre fui instruido desde lo no físico sobre estos principios. La iluminación y el despertar completo y absoluto que recibí más adelante en mi vida fueron simplemente el final de un proceso que se desarrolló durante toda mi juventud. Recibí cada vez más información con el tiempo, de la misma manera que a este canal se le brinda información todo el tiempo, que está cambiando su conciencia y su capacidad de percibir la verdad de cada ser humano con el que se encuentra. Título: recuerde, acérquese a las personas con amabilidad. La verdad es que todos los humanos funcionan según esta idea del ego. Es a través de este proceso de condicionamiento, operando desde las pequeñas y estrechas limitaciones del tiempo lineal, creyendo en el pasado y temiendo el futuro, que se convierten en seres poco adorables. Pero cuando te concentras en las personas dentro del comportamiento, cuando te concentras en las personas más allá de lo que hacen para vivir y conversas con ellas y escuchas sus historias y sus verdades, encuentras algo en común en todos los seres. Esto es algo en el que deseo que pienses mientras lees esta historia. No pienses en mí como un ser especial que es más elevado, mejor
y más evolucionado que tú. Piensa en mí como un hombre en viaje a quien se le ha dado la información que tú estás recibiendo ahora. Yo no fui diferente. Me dieron información sobre un mundo que estaba observando. Me dieron información sobre un mundo que podía ver, saborear, tocar y sentir, y la apliqué cuando encontré seres. Vi que si era cariñoso y amable con ellos, podía acceder a una parte de sus mentes y corazones a la que no siempre es fácil acceder. Si llego a ellos con manos apretadas o pensamientos críticos, tenían una armadura a su alrededor que era muy difícil de penetrar y casi perdía contacto con lo que ese ser realmente era. Entonces, esto es lo que había estado estudiando. Esto es de lo que nosotros como jóvenes habíamos estado hablando durante tanto tiempo en nuestras reuniones en el desierto. Apliqué estos principios en mi viaje y nunca me faltó la comunicación con los extraños, porque sabía cómo acercarme a ellos. Les pregunté sobre sus familias y les pregunté sobre sus pasiones. No había nada más sencillo que ver el corazón de un hombre abierto, y esa es la verdad. Eso es lo que apliqué en este viaje y nunca sufrí por nada. Nunca sufrí por la comida, la bebida o la buena compañía, y se me mostró el camino a seguir. Recibí asistencia comunicacional de lo no físico en el sentido de que recibí directas intuiciones e indicaciones sobre dónde ir, qué camino tomar, en qué casas quedarme y cuáles evitar. A ti también se te da toda esta información, pero cuando estás inmerso en la mente del ego no puedes oírlas, por lo que te pierdes, te confundes con la información que proviene de la mente del ego, que se ve fácilmente afectada por las opiniones de los demás, fácilmente ofendida por las declaraciones de los demás y fácilmente confundida por la información que llega del mundo material. Hay muchas opiniones en el mundo material y hay muchos caminos que tomar en el mundo material. Si escuchas el mundo material, te confundirás. De hecho, te perderás y no sabrás qué camino tomar. Título: Difundiendo un mensaje de amor propio y autoestima. Conciencia. Hablé con los jóvenes que trabajaban en el área del muelle. Estaban confundidos porque no deseaban contratar sus servicios, pero fui muy amable con ellos y les conté algunas de las cosas que había aprendido. Esperaba que estas historias, estas ideas de amor propio y conciencia de sí mismos les ayudara a encontrar maneras de ganarse la vida que fueran menos peligrosas y menos perjudiciales para su salud. Porque vender el cuerpo con fines sexuales es un negocio muy serio. Hay muchas enfermedades asociadas con esto. Son hombres peligrosos y borrachos. Estas mujeres arriesgan su vida todas las noches y yo deseaba ayudarlas en todo lo que pudiera. Pero no compré sus servicios. Me había comprometido con María hace muchos años y este viaje no era el de la búsqueda de la libertad sexual. Era una búsqueda de comprensión espiritual. Fue uno de aventuras, fue uno de búsqueda de comprensión del estado humano y de búsqueda de comprensión de la aventura espiritual que todo ser humano emprende mientras viaja en este plano que ustedes llaman tierra. Por supuesto, no tenía idea de lo que me esperaba. No tenía idea real de a dónde iba ni qué aprendería. Los pocos días que estuve allí me hice amigo de ellos y ellos de mí. Esto era algo normal para mí, en el sentido de que no juzgaba el valor de las personas por lo que hacían. Llegué a esta comprensión a través de mis años de estudio de la Torá, de las estructuras religiosas y de las descargas de información a través del contacto no físico que tuve. Me dieron el mensaje de que todos los seres son iguales a los ojos de Dios. Todos los seres son creativos a los ojos de Dios. Y todos los seres son igualmente valorados a los ojos de Dios. También me dijeron que Dios no es una persona, como nos habían enseñado. No es un estar con un ego que ataca y destruye, pero una fuerza que refleja todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos y lo magnifica hacia nosotros. Esto es algo que me han enseñado muchas veces a través de mis meditaciones, sueños y conexiones psíquicas con el no físico.
Entonces, para mí, sentarme y hablar con estas mujeres de mala reputación era normal en mi sistema de valores. No me sentí humillado por ello. No había ningún juicio en mi mente, ni un solo gramo de él. Mi corazón estaba lleno de compasión por estas mujeres que fueron forzadas a esta terrible forma de ganarse la vida. Entendí que no podían abandonarlo a menos que se le dieran las herramientas para hacerlo. Y esto fue lo que pasé mis pocos días allí haciéndolo, a hablarles sobre sus mentes, sus enfoques y sus condicionamientos. La estructura patriarcal en ese momento era muy poderosa y estas mujeres tenían muy poca influencia, por lo que había límites a lo que podían hacer, pero enseñarles que su fuente creativa eran sus mentes, sus pensamientos y sus ideas les dio algo de poder, tanto como el que cualquiera tiene en este mundo. Tienes el poder de transformar tu mundo en función de aquello en lo que te concentras. Así que esto es lo que hice como servicio a estas mujeres. Cuando mi amigo llegó unos días después, estaba lleno de bromas y diversión, porque mis nuevos amigos gritaban y gritaban cuando pasaba junto a ellos en las horas de la tarde. Supuso que yo era un mecenas, pero eso no fue el caso. María era mi querida en mi corazón en ese momento y le fui fiel. Le fui fiel por muchas razones. Amaba su corazón, cuerpo, mente y alma, y ella confiaba en mí, y yo deseaba mirarla a los ojos cuando regresara a casa y saber que no había traicionado esa confianza. Y honestamente, con toda mi existencia, podría decirle la verdad con una expresión abierta. Por supuesto, sabía hasta cierto punto que mi destino estaba con ella y no deseaba cambiar eso. Quería volver a casa, quería crear una vida con ella y quería estar con ella en su existencia. Sabía que no podía viajar por el mundo con ella, pero sabía que tenía que emprender este viaje. Sabía que tenía que tener mi propia experiencia como individuo y como hombre. Era un rito de iniciación, por así decirlo. Muchas culturas pasan por esto. La nuestra no fue diferente, pero elegí una forma extrema. Mi madre también había estado bastante enojada conmigo, pero estaba acostumbrada a que yo me fuera solo. Ella se había separado emocionalmente de mí muchos años antes debido a mis costumbres errantes y poco convencionales, por lo que estaba menos preocupada. Sin embargo, una madre siempre está preocupada por su hijo, y ella no fue diferente. Título: Navegando hacia África. Mi amigo y yo nos embarcamos en nuestro viaje. Nos paramos en la proa del barco cuando zarpó del muelle en un hermoso y cálido día de primavera y nos dirigíamos hacia el océano. En efecto, nos dirigíamos a ese lugar que llaman África. Nos dirigíamos a la costa norte, así que nos dirigimos hacia el sur y el clima era hermoso. Por supuesto, siempre sale sol en esa parte del mundo, o al menos lo era en mi época. Tu clima está cambiando. Ahora las cosas se están volviendo más duras en esa zona en particular, y no es un lugar tan encantador para vivir, pero en mi época era mucho más suave. El calor era menos brutal, y la vegetación, las frutas, verduras y cosas que se podían cultivar en esa zona eran muy exuberantes. En ese sentido, era realmente el jardín del Edén. Comencé a hablar con mi amigo sobre sus aventuras y me dijo que había estado en muchos lugares. Había viajado en caravanas a través del desierto hasta la tierra que llaman India. Buscaba fuentes de especias y otros materiales que deseaba vender y lo había hecho durante muchos años. Trabajaba como capitán de un barco porque sus contactos ya estaban hechos y sus contactos eran las cosas que a mí me interesaban mucho. Por supuesto, tenía nombres y ubicaciones de amigos de confianza que había hecho a lo largo de los años. Él me aseguró que si me contactaba con estos seres, recibiría una respuesta de bienvenida, hospitalidad e información que necesitaba para estar seguro en la zona del mundo en la que me encontraba. Tomé abundantes notas. Yo era un buen escritor y escribía páginas y páginas de nombres, lugares y destinos. Me dijo a qué lugares ir para experimentar los centros religiosos y filosóficos que me interesaban.
Se había encontrado con estos en su viaje y él mismo había sido un estudiante de asuntos espirituales. Así que fue con este consejo que bajé del barco unos 3 días después y comencé mi viaje a través del extremo norte de África. Me había dejado en la parte oriental del país que llamas Egipto y comencé mi viaje con una caravana de seres que él conocía y que lo habían estado esperando. Le habían transferido bienes y servicios. Por servicios me refiero a que transportaba seres que serían vendidos como esclavos. Por supuesto, esto era aborrecible para mí, pero era el negocio y no estaba tratando de cambiar el mundo en ese momento. Ese es mi trabajo ahora. Estoy tratando de cambiar el mundo ahora, pero en ese momento yo era simplemente un joven en una expedición. El capitán se hizo cargo de estos seres y bienes y nos separamos. Me entristeció verlo partir, porque cuando bajé de su barco, una vez más, me sentí solo, a pesar de que tenía a mis compañeros no físicos conmigo. Debes entender que hablo de estos seres como compañeros, porque eso es lo que eran. Había llegado a conocerlos. En cierto sentido, estaba canalizando tanto como este ser que habla por mí aquí. Se comunicaron conmigo de manera muy tangible y una relación se desarrolló a lo largo de los años. De hecho, estaba haciendo esto. No lo transmití en mi ciudad natal porque se habría considerado una posesión maligna, pero esto es lo que estaba sucediendo. Estos seres me dieron información que fue de alta vibración y me ayudaron siempre en mi vida. Esto me impidió sentirme verdaderamente solo. Antes de emprender el viaje con la caravana, mi amable amigo me dio ropa más adecuadas. Por supuesto tenía acceso a muchas posesiones. Me pidió que no le pagara el viaje, porque dijo que nuestra amistad le había proporcionado mucha información y que mi sabiduría, incluso a una edad tan joven, le había proporcionado una fuente y un contenido que era, como él lo llamaba, valioso. Así que me dio ropa adecuada para una caminata por el desierto caluroso, telas largas y drapeadas, gorros para la cabeza y ese tipo de cosas. Me proporcionó un hermoso bolso de cuero lleno de suculentos frutos secos y agua clara. También me dio cosas para cambiar en el camino y algunas monedas de oro. Me regaló joyas valiosas, objetos brillantes que realmente no necesitaba, pero insistió. Esto lo hizo sentir bien. Sabía que recibir estos regalos con gratitud y gracia lo harían sentir aún mejor. Él estaba tratando de pagarme los beneficios que había recibido de nuestra relación, y yo sabía que rechazarlos era impedirle recibir algo más, que era la capacidad de pagar una deuda. Esto es algo de lo que les hablaré en este momento. Título: Una lección rápida. El don de recibir es maravilloso. Título: Una lección rápida. El don de recibir. El maravilloso hacer cosas por las personas. Es una gran alegría dar regalos. Es una gran alegría ofrecer sabiduría a los seres. Y es una gran alegría compartir tus posesiones con ellos. Por eso es muy importante que comprendas que es igualmente importante recibir. Esto es algo con lo que muchos de ustedes tienen dificultades. Tienen dificultades para estar en este lugar receptivo. Hay una parte del ego a la que no le gusta recibir, que lo ve como débil de alguna manera, que lo ve como una disminución de la fuerza de carácter de alguna manera, pero este no es el caso. Lo contrario es la verdad. El universo, esta fuerza maravillosa y benévola que siempre te ofrece abundancia, está funcionando de muchas maneras. Y una de las formas en que funciona es a través de los seres en tu vida. Si tu cultura te enseña a sustentarte solo a ti mismo, a trabajar duro y a cuidarte siempre sin recibir ningún regalo, impides que el universo dé de la manera que es más capaz de dar. Y es a través de los seres que te encuentras en tu camino, los seres que están en tu vida, los seres con los que trabajas y tus amigos y familiares. Por eso digo, permite que los seres den cosas y recíbelas con gratitud y gracia, porque te hace una manera de aumentar tu abundancia y de incrementar tu conexión con el universo. Si rechazas sus regalos, si rechazas las oportunidades y las cosas materiales que se te presentan,
o que parecen llegar a través de medios fortuitos, de hecho, estás cortando el flujo de abundancia del universo y eso no te servirá. Esto no te traerá lo que deseas. El universo siempre está dando un paso adelante. La vida siempre se está ofreciendo más y cuanto más recibas, más extenderás este principio, más entenderás este principio y más podrás tomar en tu corazón y en tu experiencia todo lo que te corresponde, todo lo que es tu sueño y todo lo que es tu deseo. Puede que no te des cuenta, pero si alguien te ofrece algo pequeño, rechazarlo corta el flujo de energía hacia ti. Se te ofrecerá otra pequeña cosa y si rechazas esa pequeña cosa, la energía se reducirá una vez más. Lo que debes entender es esto: todos tus deseos y sueños, todas esas cosas en las que piensas y todas esas cosas que deseas en tu mente pero que piensas como cosas grandes que están más allá de tu comprensión para manifestarse y más allá de tu capacidad de manifestarse. La capacidad de comprender comienza a llegar a ustedes en pequeños incrementos. Si no puedes aceptar estos pequeños incrementos, las cosas más grandes te llegarán. Pero si aceptas los pequeños incrementos con gratitud y gracia, ciertamente comenzarás a recibir las cosas más grandes, los objetos más grandes y las experiencias más grandes que el deseo de tu corazón te muestra. Este es un principio que es muy importante entender. Lo sabía en ese momento. Recibí todos los regalos con gran gratitud y gracia y estaba muy bien adornado y equipado cuando comencé mi viaje por el desierto, que era una caravana de camellos que tenía 10 o 15 camellos. Olvidé el número exacto. Título: Los hechos se desvanecen y los sentimientos permanecen. Sé que a muchos de ustedes no les gustarán estos caprichos, pero no estoy aquí para demostrarles esta experiencia. Esto no es algo que esté tratando de hacer. Estoy tratando de hablar con aquellos de ustedes, con mentes y corazones abiertos, que están interesados en esta historia y en los principios. No estoy aquí para demostrar ubicaciones, tiempos, latitudes y longitudes a aquellos que son escépticos. Si es escéptico, cierre este libro. No se preocupe. Continúe con su día y experimente su vida. Y vuelva a este libro cuando esté cansado de vivir su vida como un escéptico con sus altibajos, sus negatividades y sus accidentes. Estoy dispuesto a hablar con aquellos que han llegado a comprender que es en la comprensión de los principios del universo que podrán vivir la vida que desean. Por eso no doy detalles de los nombres de lugares y ubicaciones. No tienen importancia en esta historia. Los detalles de hacia dónde voy, los detalles de mis experiencias y los detalles de mis lecciones y enseñanzas son los que deseo que comprendan. Las impresiones que la mente del ego va a desmenuzar en esta historia no tienen importancia para mí. No me importan. Discutiré cualquier cosa que desee discutir, pero no entraré en esto. De hecho, cuando cuentas historias de hace tantos siglos, los detalles de ellos se desvanecen. No son lo que recuerdas cuando entras en lo no físico, pero no es lo que recuerdas cuando entras. No son lo que recuerdas cuando entras en lo no físico. Eso no es lo que recuerdas. Recuerdas el amor, recuerdas las relaciones y recuerdas los principios generales y las sensaciones de los acontecimientos. Recuerdas lo que aprendiste, recuerdas en lo que te equivocaste, recuerdas en que tomaste una mala decisión y recuerdas dónde encontraste seres con los que te conectaste. Estos son los recuerdos de lo no físico. Pueden acudir a las enciclopedias para eso. Esta historia no lo satisfará y no me importa. Esta no es una declaración hecha con enojo, es simplemente una declaración de hecho. Entonces me uní a este tren de comerciantes y trabajadores de comerciantes. Por supuesto debes entender que había un líder y era un hombre bastante rico y noble. Él y yo comenzamos a discutir principios, porque una vez más estos comerciantes, estos líderes y estos hombres que viajan de un país a otro, hablaban muchos idiomas. Durante las muchas semanas que viajamos a través del desierto,
porque no era un viaje pequeño el que estábamos emprendiendo, estudié un idioma que, según me dijo, me sería útil y comencé a trabajar diariamente con él, aprendiendo las palabras. Estaba feliz por la empresa y feliz de estar comprometido con alguien que tenía un deseo tan voraz de comprensión y conocimiento. Esta caminata comenzó y rebotamos, por así decirlo, de oasis en oasis. Atravesamos ambientes desérticos bastante duros donde había poca agua, salvo en estos oasis.